y había que no olvidaras poner a grabar. A veces nos despistamos, ¿eh? A mí me suele pasar también. Y bueno, pues sí, es con gran alegría que volvemos a reunirnos hoy. Y os había anticipado la clase pasada que iba a tomar unos minutos para compartir algo sobre el libro que escribió mi padre, Lo asombroso del libro de Job. Eh, Voy a compartir ya la pantalla para que tengáis allí. Va- Me tienes que dar permiso para compartir la pantalla. A ver si puedo. Ahí está. Vale. Todavía. Vale, espere, Pastor Walter, y ya le comparto. Espere un momento, a ver. Vale, vale. Vale, espere porque mi esposa es la que me tiene que ayudar a mí en esto. Vale, no Hola, hay prisa. Está bendiciones. bien. A ver ahora. Ahí está. Muy bien. Gracias. La ayuda idónea, ¿eh? Qué bien. Así es. Muy bien, hermanos. Pues lo asombroso del libro de Job es un libro que originalmente se llamó Probado y Aprobado cuando lo publicó mi padre allí por el año 1999 aproximadamente. Él falleció en el año 2016 y era su gran sueño que este libro se pudiese volver a reeditar. No lo pudo ver en vida, pero después del Congreso allí en Toledo el año pasado, hubo contactos allí que nos han permitido poder poner este libro al alcance de todos. Y como lo presenté el año pasado, en octubre, tal vez hay hermanos que no estaban en aquel momento, entonces he querido compartirlo esta noche. Decir que Juan Antonio Monroy, un hermano de muchos años ya en la obra en España, él hace reseñas de libros en Protestante Digital y cuando le llegó este libro a sus manos, subió una reseña que nos dejó verdaderamente sorprendidos. Él dijo, he logrado reunir en mi casa una biblioteca de 6.000 volúmenes de todos los libros de la Biblia con comentarios y unos 11 comentarios sobre el libro de Job escrito por autores españoles, ingleses y norteamericanos. Pues bien, el que estoy comentando es uno de los mejores que he leído junto al escrito por su llorado amigo José María Martínez. Y él dice, este es un libro de gran calado histórico, con abundante documentación, un libro analítico, espiritual, profundo. Y luego afirma que tal como escribí al iniciar este artículo, cuando está acabando, él dice, confirmo lo que dije sobre la grandeza de lo asombroso del libro de Job, escrito por Juan Enrique Ofcar. Se trata de un libro que debería estar en los lugares más altos en las bibliotecas de las casas. Un libro para ser leído y estudiado ahora y en el próximo siglo. Sí, si un libro es el reflejo de la vida, como se ha dicho, en este libro de Ofcan no hay más que descorrer los visillos de la ventana. Lo asombroso del libro de Job, en palabras de Rubén Darío, es fuerza y valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial de amor. Mis felicitaciones al autor, quien vive al otro lado de las nubes, extendidas a sus hijos y nietos en este lado de la tierra. Podéis imaginar la alegría que fue para mí cuando esto se publicó. Protestante Digital es una de las páginas más leídas en España y en el mundo hispanohablante, con información de la obra evangélica. Pero no solo estoy recibiendo respuestas de personas eruditas como este hermano, sino de hermanos amados y sencillos. Y la semana pasada una hermana me escribía lo siguiente: soy miembro del grupo 2 de la iglesia virtual. Vivo en Costa Rica. Desde el año pasado,
cuando nos enseñó sobre la carta a los Efesios, usted mencionó este libro y contó cómo su papá lo había escrito y otras cosas. Desde ese momento me propuse conseguirlo y ya lo logré. He comenzado a leerlo y me ha atrapado. Siempre le tuve un poco de pereza a Job porque no lo entendía para nada. El libro de su papá me está ayudando mucho. Le doy gracias a Dios por su padre, por usted y por este libro que sé que me revelará muchas cosas de Dios, así como le pasó a Job. Así que bueno, yo quiero agradecer a esta hermana, no sé, probablemente me está escuchando en directo en este momento y quiero obviamente recomendar este libro porque entiendo que es una inversión de las que no os vais a arrepentir. Vale. Ya está, esto era lo que quería dejar con vosotros y ahora sí, pues entramos en nuestro tema. Efesios capítulo 2, perdón, Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Exhortación a la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En este pasaje, partiendo desde el versículo 1 de este capítulo, que ya dimos una mirada a ello la semana pasada, encontramos que se sugiere un problema en la iglesia de Filipos. Había desunión. Y Pablo hace un llamamiento en los primeros 4 versículos de este capítulo basándose en la experiencia cristiana de ellos, a que tengan un solo sentir, unanimidad de corazón y que pongan a los demás antes que a ellos mismos. ¿Qué motivos hay para la unidad en la iglesia? Pues Cristo es el gran incentivo. Si estamos en Cristo, debemos poder vivir los unos con los otros. Hay otros incentivos que incluyen el amor, la comunión del espíritu, los deseos profundamente arraigados que tenemos en Cristo y el gozo que podemos dar a otros. Y esto es precisamente lo que Pablo les ha dicho en los primeros versículos de este capítulo. Pablo está escribiendo desde Roma, tenemos que recordar esto, y es probable que él estaba viendo rencillas, ambiciones egoístas entre los creyentes romanos, pero además recibía cierta información de Filipos, que luego vamos a señalar en el capítulo 4 y advierte que estas rencillas no debían estar en la iglesia de Filipos. Un sentir humilde es el que no piensa en sí mismo, sino que piensa en Cristo, que piensa en los demás. La humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo, que es diferente. A veces entramos como que somos humildes y tenemos una baja autoestima. Eso no dignifica el nombre de Cristo. Sentir humilde es pensar en los demás, ponerlos por delante. Y Pablo va a señalar la actitud de Cristo aún antes de su encarnación. Estaba tratando de aferrarse egoístamente a sus privilegios como Dios. No, el Señor voluntariamente dejó de lado su gloria y se vistió en forma de siervo. No dejó de ser Dios, sino que dejó a un lado su gloria y el uso independiente de sus atributos como Dios. Su vida como el Dios hombre en la tierra estaba sujeta por completo al Padre. Él dirá en Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús se humilló a sí mismo para venir a ser carne y luego para ser hecho pecado al ir voluntariamente a la cruz. Y precisamente cuando entramos en estos versículos de Filipenses 2, a partir del versículo 5, bueno, toda la Biblia es tierra santa,
Pero aquí estamos pisando un terreno en el que el asombro, el amor y la grandeza de la persona de Cristo nos humilla, nos maravilla y nos hace tocar este tema con mucho temor, porque no le haremos justicia, ni podremos describir la grandeza de la entrega, del amor y de la persona del Señor Jesucristo. Pero Pablo vuelve a exhortarles a la humildad y los exhorta más detalladamente, destacando la humillación de Cristo. El ejemplo supremo de humillación es el Señor Jesucristo. Este sentir que significa forma de pensar y que se está refiriendo a los versículos anteriores, debe estar constantemente en ellos, como estaba en Cristo. Y por eso vamos a notar tres aspectos de esta forma de pensar o sentir. En primer lugar, su actitud. Versículos 6 y 7a. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Su actitud era de reconocimiento de sus atributos divinos y su posición como Dios, pero él no se aferraba a esto. La palabra forma significa la manifestación exterior que uno da de una naturaleza interior. Antes de venir al mundo, Cristo era Dios en su esencia, tenía la naturaleza de Dios y esto se manifestaba en sus atributos, como lo expresa el evangelista Juan en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando vino a la tierra, Él dejó esta manifestación exterior, pero no dejó su esencia de ser Dios. De hecho, vemos cómo mantenía su omnipresencia. En el mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 48, ya vemos cómo el Señor, usando esos atributos, le dice a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael se queda absolutamente sorprendido. Más adelante, en el capítulo 4:29, está la mujer samaritana que corre a su pueblo y le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y así podríamos ver que otros escritores bíblicos destacan la preexistencia de Jesús en muchos pasajes diferentes. Hemos mencionado Juan 1 y el verso 2 que dice, este era en el principio con Dios, el verso 14 que dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podríamos pasar varios citas más del Evangelio de Juan, pero en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días Dios nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, etcétera, etcétera. Nunca hubo un tiempo en el que Jesús no existiera. Él no tuvo un punto de origen. Él es el alfa y la omega. Juan dice, Él estaba en el principio con Dios. Él es el creador. No fue creado. Cristo es igual a Dios, era igual a Dios en la manifestación de su deidad, su gloria, riquezas y autoridad. Pero cuando Él vino a la tierra, Él dejó muchas de estas cosas. Y Pablo lo describe escribiendo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No se aferró. La palabra aferrarse se refiere a su actitud y significa que él no intentaba agarrar o apresar sus manifestaciones de deidad, sino los dejó, se despojó a sí mismo. Pero luego vemos su decisión en el verso 7 y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su decisión fue tomar la posición o forma de un siervo, todo el tiempo reteniendo su deidad. En su decisión fue hecho semejante a los hombres, en su naturaleza, pero no tenía una naturaleza pecaminosa. Nosotros sí la tenemos. Y Romanos 8:3 dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Pablo habla de la venida de Jesús en la carne. Se despojó a sí mismo. Y aquí algunos traducen se vació a sí mismo. Cristo se negó a aferrarse a sus derechos, a sus prerrogativas divinas. Veló su deidad, pero no la anuló. A veces decimos, siendo fiel a todo lo que era, se convirtió en lo que no era. Es decir, añadió humanidad sin renunciar a la deidad. Y aquí se produce la unión de las dos naturalezas, que es permanente. Jesús seguirá siendo plenamente Dios y plenamente hombre, pero una sola persona para siempre. Tomó forma de siervo. El siervo en el mundo grecorromano estaba privado de los derechos más básicos. Jesús renunció a sus derechos soberanos y se hizo siervo. El creador soberano se convirtió en nada, se identificó con lo más bajo de la sociedad. Él mismo diría en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En Juan 13 tenemos una poderosa ilustración de la mentalidad del siervo de Jesús. Jesús que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Versículos 1 en adelante de Juan 13. Y que había salido de Dios y que a Dios volvía. ¿Qué hizo? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Qué tremendo ejemplo, qué actitud la de Jesús. Y luego tenemos su obediencia. Dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su condición como hombre, él se humilló. La profundidad de su humillación se ve en que fue obediente hasta la tortura de la muerte y la penosa muerte de cruz. Él obedeció el plan del Padre y por su obediencia procuró
nuestra justificación. En Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso Jesús pudo decir en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, y le dice, esto es un gran misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y se hizo obediente hasta la muerte. Cristo aprendió la obediencia. Pablo nos lleva de esta manera hasta el final de este pasaje. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Toda la vida de Cristo estuvo marcada por la humildad. Su nacimiento no ocurrió en una ciudad influyente como Alejandría, Roma, Atenas o incluso en Jerusalén. Nació en un pobre pesebre en Belén. Vivió 30 años en relativa oscuridad y luego en su ministerio terrenal fue conocido por amar a las personas no queridas y servir humildemente a los demás. En su muerte fue clavado en una cruz junto a dos criminales. Cristo se humilló voluntariamente. Ni Herodes, ni Pilato, ni los romanos lo humillaron. Nadie puede humillar a Jesús, sino que Él nos humilla a nosotros. Y Él escogió despojarse. Por lo tanto, no debemos leer este pasaje y sentir pena por Jesús, como si hubiera que compadecerlo. Jesús está por encima de nosotros, no estamos nosotros por encima de Él. Cristo se humilló, así que nosotros debemos humillarnos ahora ante Él y elegir la humildad. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando somos llamados a humillarnos, es un acto activo. Dice en Mateo Jesús, cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. También dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí se nos muestra a Jesús activo en la humillación de sí mismo. En Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Primera Pedro 5:6. Ese es el camino del reino. Somos llamados a humillarnos activamente y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo añade que Jesús demostró esa humildad de esta manera y que esa muerte fue la más vil de todas, la crucifixión. Esta frase sirve como el punto más bajo en la humildad de Cristo y la parte más apasionante de su obediencia. Los ciudadanos romanos no podían ser ejecutados y los judíos creían que una persona estaba maldita si moría por crucifixión. Maldito todo el que es colgado de un madero. La cruz era la vergüenza total. Hay quienes opinan que es probable que este pasaje de Colosenses fuese una especie de cántico, de himno de la iglesia primitiva. Y hay quienes sugieren que es posible que sea el canto del siervo de Isaías 53 el que esté en el trasfondo de este himno. Porque dice, vino sin parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Fue a la cruz, ocupó nuestro lugar,
El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros y derramó su vida hasta la muerte. Dice Isaías 53. En esta muerte, la más degradante de todo, encontramos la esperanza de salvación. Y Pedro dirá en su primera carta, capítulo 2, verso 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, vosotros habéis sido sanados. Amados hermanos, que el Señor abra los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para contemplar a Jesús en su ejemplo de humillación y buscar despojarnos de todo atisbo de orgullo, de vanagloria, de querer colgarnos medallas. Marcos Vidal canta una canción precisamente que habla de esto, de cómo los hombres buscan el estrellato, la fama, incluso los pastores quieren aplausos, reconocimientos de la gente. Y habla del camino de Jesús. Su camino fue hacia abajo, entregó su juventud. Él llegó hasta la cruz. ¿Cómo puede existir en nosotros orgullo, vanagloria, arrogancia? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces Pablo nos lleva ahora a la exaltación de Cristo. Aunque Cristo no se aferró a su alta posición como Dios y voluntariamente tomó la forma de un siervo aquí en la tierra, vemos aquí cómo Dios le exaltó a él después de su muerte. Y el versículo 9 comienza a describir su posición de exaltación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su posición es la posición más alta en el universo. La frase hasta lo sumo es un superlativo que se refiere a una super exaltación. En Efesios 1:20 lo hemos señalado ya. Dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La frase aquí del verso 9, por lo cual, se refiere a su humillación, por esa humillación. En respuesta a la humillación de Cristo, Dios le exaltó. Y este versículo comienza mostrando esos resultados de la humildad. Algunas traducciones comienzan como la nuestra, por lo cual, o por eso, para mostrar el vínculo. Como consecuencia de la obra de Cristo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Esta frase significa súper elevado. Nadie más es exaltado así. Jesús está en un nivel superior. Él volvió a entrar en la gloria que disfrutaba con el Padre antes de que el mundo existiera. ¿Recordáis Juan 17:5? Glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y Dios respondió esa oración. Y por toda la eternidad nos uniremos a los millones y millones de personas que le daremos alabanza. La frase, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, plantea la pregunta, ¿qué nombre? Algunos dicen que es Jesús, pero la mayoría de los comentaristas dicen que se refiere a Señor o lo que sería el Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Qué nombre recibió Jesús después de su resurrección que no tuviera antes? Pregunta
un conocido autor llamado John Piper. Él dice, no fue Jesús. Jesús es precisamente el nombre del humilde siervo que fue al Calvario. En Hechos 2:36, Pedro dice, sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, fue su señorío y mesianismo, su señorío mesiánico, lo que se le otorgó en su exaltación. No es que no fuera Mesías y Señor antes de su resurrección, lo era, pero no había cumplido la misión de Mesías hasta que murió por nuestro pecado y resucitó. Y por tanto, antes de su muerte y resurrección, el señorío de Cristo sobre el mundo no había llegado a su plena actualidad. Las fuerzas rebeldes aún no habían sido derrotadas y el poder de las tinieblas mantenía al mundo en sus garras. Para ser aclamado Mesías y Señor, el Hijo de Dios tenía que venir, derrotar al enemigo, sacar a su pueblo de la esclavitud y triunfar sobre el pecado, Satanás y la muerte. Y así lo hizo el Viernes Santo, aquello que recordamos en la Pascua. El nombre que está por encima de todo nombre, por tanto, es Señor. El Señor victorioso sobre todos sus enemigos, el Señor que ha adquirido un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Un nombre que es sobre todo nombre. Su propósito de exaltación lo encontramos en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La frase para que indica propósito. Su propósito de exaltación es la confesión por cada ser humano que Cristo es el Señor y la gloria para Dios el Padre. La Biblia enseña claramente que toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Ya Isaías 45, verso 23, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. En Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Romanos 14:11 dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor. Cita de Isaías 45. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y lo harán, aun si es contra su voluntad. Los que confiesan que Él es el Señor son cada ser humano, cada ser angélico, con los demonios condenados e incrédulos en el infierno. Por eso está la frase, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra confesar significa estar de acuerdo y tiene la idea de declararlo públicamente. Un día todos estarán de acuerdo con el Padre y declararán públicamente que Jesucristo es el Señor. Cuando el creyente se humilla delante de Dios, a las autoridades que Él establece, a las circunstancias que Él permite, Él nos exaltará. Nos humillamos cuando seguimos estos tres principios que Cristo manifestó. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo repite en Lucas 14. En Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él
os exaltará. Y esta ah, exaltación es para gloria de Dios el Padre. La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús dan gloria a Dios el Padre. Aquí vemos que no hay rivalidad en la divinidad, solo deleite y honor. Este texto señala el hecho notable de que Cristo no guarda la gloria para sí mismo, incluso en su exaltación sigue siendo el modelo de honrar humildemente al Padre. Pablo escribe en otra parte, pero una vez que todas las cosas queden sujetos a él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea el todo en todos. Primera Corintios 15:28. La gloria de Dios Padre es una conclusión adecuada para este himno, pues para eso fue hecho el corazón, para glorificar a Dios, no a uno mismo. La humildad implica seguir el modelo de Jesús para la gloria de Dios. Y aquí no sé qué me ha pasado, se me ha perdido la última diapositiva de este párrafo, pero ya creo que ha quedado suficientemente claro. Exhortación a ocuparse en su salvación. Se cierra este himno tan extraordinario. Pablo ha hecho una descripción de la persona de Cristo verdaderamente maravillosa. Nos ha entusiasmado, nos ha desafiado, nos ha bendecido, nos ha hecho anhelar ese día en que toda lengua confiese la gloria de Jesús y del Padre. Pero ahora vuelve a la actitud de los filipenses, a la ocupación en las que ellos se deben centrar. Y tenemos otra vez la frase por tanto. Por tanto, se refiere al principio de esta sección de exhortación, que es el versículo 27 de el capítulo anterior, donde vemos una exhortación a la obediencia, no solo en la presencia de Pablo, sino también en su ausencia, como vemos aquí. Como hemos dicho en este párrafo, hay otra mención a las contiendas, pero en esta exhortación Pablo está pensando más en el testimonio de la iglesia al mundo y entonces les habla de la actitud en su ocupación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí os quiero dejar una idea principal. Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse de su salvación por el poder de la gracia capacitadora de Dios y a resplandecer como luminares en un mundo oscuro. La actitud del creyente debe ser de temor y temblor. Temor es la palabra phobos, que significa principalmente un miedo, como se describe el miedo que tenía José de Arimatea de presentarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y dice que lo hizo secretamente por miedo de los judíos. Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse de su salvación con temor y temblor. En nuestra salvación debemos tener una actitud de temor, que significa un miedo de desagradar a Dios al desobedecerle. En 2 Corintios
7:1 Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Dios. Y luego también Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1 y verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que, amados hermanos, somos llamados a una actitud de temor mientras peregrinamos aquí. A lo largo de nuestra vida, los cristianos, a veces, por el hecho de enfatizar tanto que podemos tener una amistad con Jesús, o que somos hijos y podemos llamar a Dios papá, papito, a veces hay hermanos que oran de esa manera. Bueno, yo lo respeto y entiendo que lo hacen con temor, pero yo a veces me pregunto si realmente estamos entendiendo que sí, Dios es mi Padre, pero es Dios, que Jesús es mi amigo y me brinda su amistad, pero es Dios y es el Señor, y que yo tengo que ocuparme en mi salvación con temor y temblor todo el tiempo de mi carrera aquí sobre la tierra. Y Pablo está haciendo este llamado: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la energía para que yo me ocupe en eso? Es que Dios está enfatizando las obras. Me ha salvado por gracia y ahora espera que yo haga obras. Pues no, hermanos, porque el poder viene de Él. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este versículo tenemos la capacitación divina para cumplir esa demanda, esa exhortación. Y la palabra produce o producir significa dar energía y se refiere a la obra del Espíritu Santo en motivar al creyente en su voluntad, el querer, y también en sus hechos, el hacer, para hacer la voluntad de Él. Qué maravilloso nuestro Dios. No nos exige nada para lo que no nos da los recursos. Tengo una clase de discipulado los viernes por la noche y estamos hablando de misiones. Y uno de los misioneros del siglo pasado decía precisamente eso: Dios no te llevará a ningún lugar donde la gracia de Dios no pueda proveer todo lo que necesitas. Y esto es así como funciona Dios. Él demanda de nosotros y espera que yo tenga esa actitud, esa respuesta, ese anhelo. Pero ese anhelo, esa respuesta, está producida por la presencia del Espíritu Santo, que me produce hambre espiritual, que despierta la sed, el deseo de beber, y no de beber de cisternas rotas que no retienen agua, como le decía el pueblo a Israel, el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías. Es el agua que ofrece el Señor Jesucristo. Es el agua del Espíritu Santo que va a fluir como un río en nuestras vidas y que nos recordará que cuando hay hambre y sed es porque hay vida. Yo he tenido los primeros días de enero, a partir del 6 de enero, una neumonía. Muchos de vosotros lo supisteis, orasteis por mí y os doy las gracias. Esta semana me tocará hacer la radiografía
después del mes de haber recibido el alta, y la verdad es que me encuentro ya muy bien, pero necesito el alta definitiva todavía. Pero una de las cosas que me decía mi mujer cuando me veía con fiebre, y me lo recordaba la semana pasada, es que comía sin ganas, no tenía apetito. Y justamente dices que cuando estás enfermo, masticás de una manera diferente a cuando tenés buena salud. Y es así, hermanos. Cuando hay hambre de la palabra de Dios, es porque hay salud, hay vida, hay anhelo. Y esto es generado por el Espíritu Santo. Ocupados en vuestra salvación, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La manifestación de la ocupación surge en los versículos 14 a 16. Pablo se preocupa de su manifestación exterior al mundo, de su ocupación en cuanto a su salvación. Y primero Pablo va a destacar esta exhortación de una forma negativa. En el verso 14 les dirá, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra murmurar del versículo anterior, hace todo sin murmuraciones y contiendas, se refiere a farfullar, a hablar en voz bajas. Las quejas y divisiones no habían llegado a afectar su testimonio, pero Pablo estaba preocupado y les advierte, nada de murmuraciones, nada de farfullar, de hablar en voz baja, hablar por detrás. Y agrega, para que seáis irreprensibles. Perdón. La palabra irreprensible significa libre de falta o defecto. La palabra sencillos o sinceros se refiere a algo sin mezcla, que significa alguien sin engaño o hipocresía. La palabra maligno en medio de una generación maligna se refiere a algo malo, corrupto, perverso, algo que está torcido. Un creyente viviendo en comunión con Dios, ocupándose en su salvación y viviendo en comunión con los hermanos, va a tener un testimonio resplandeciente. Y si no resplandecemos, tal vez sea porque hay murmuración, porque hay quejas, porque hay divisiones. Si queremos resplandecer como hijos de Dios, como luminares, debemos resistir la tentación de murmurar. Cuando nuestras conversaciones con otros creyentes o entre personas ajenas están llenas de murmuraciones, perdemos nuestra singularidad, dejamos de ser diferentes de la gente del mundo. Pablo dice que en cambio debemos ser irreprensibles, sencillos y sin tacha, sin mancha, en esta generación que se caracteriza precisamente por estar torcida, por ser perversa. La murmuración nos hace perder nuestro carácter distintivo o, en palabras de Jesús, nuestro sabor. Mateo 5, 13 y 16. En consecuencia, perdemos nuestra eficacia. ¿Somos conscientes de que otros nos están observando y escuchando? ¿Qué ven y escuchan?
¿Nos destacamos como estrellas brillantes en un cielo oscuro? Esta es la preocupación de Pablo en lo que respecta a las quejas. Él tiene en la mira el mundo que nos observa. Brillaremos como estrellas y como una ciudad en una colina cuando nuestra conversación permanezca irreprochable, pura e intachable, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos no solo tiene la idea de agarrar con firmeza, también incluye la idea de extender, ofrecer a otros. Lo tengo, es algo que está en mis manos, que me pertenece, pero lo quiero compartir. Los creyentes deben estar en su ocupación bien agarrados a la verdad y ofreciéndolo al mundo. El hecho de ocuparnos en la salvación con temor y temblor, manifestándolo en una falta de quejas, sin murmuraciones, un buen testimonio al mundo y a la vez ofreciendo el Evangelio. Eso, dice Pablo, será un motivo de alabanza para, en el día de Cristo, en el arrebatamiento, seáis un motivo de gozo y de recompensa de mi trabajo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tenemos también, ya para acabar, la exhortación a gozarse. Versículos 17 y 18. Acabamos de leer, asidos de la palabra de vida. Y luego, este Pablo que quiere gloriarse no con orgullo, obviamente, sino con el gozo, con la corona que será el resultado de lo invertido en la vida de los filipenses y de tantos otros, dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí hay una breve exhortación a gozarse de parte de los filipenses junto con Pablo, a pesar de las circunstancias de Pablo. Pablo, pensando en su trabajo entre ellos, toma en cuenta aquí la posibilidad de morir en Roma. Es decir, si tengo que ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo menciona el sacrificio y servicio de su fe y se refiere a la identificación de ellos con Pablo en la cárcel. Le habían enviado una ofrenda. Este sacrificio y ofrenda era una manifestación de su fe verdadera en Dios. Ya se lo había dicho en el capítulo 1, verso 7. Me es justo sentir esto de todos vosotros porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, porque todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y se lo repetirá en el versículo 18 del capítulo 4, agradeciendo la ofrenda que enviaron, olor fragante, sacrificio aceptable a Dios. Pablo se consideraba a sí mismo la liberación en la ofrenda de un sacrificio. Es la parte de menos importancia en una ofrenda. Era el vino o un preparado especial que se derramaba sobre la ofrenda. Pablo reconocía que él moriría la muerte de un mártir, pero él consideraba la mayor parte en la obra de Dios el sacrificio de los filipenses y se gozaba a pesar de las circunstancias, por supuesto por su esperanza
les exhortó a regocijarse con él. Además, Pablo exhorta a la iglesia a seguir su ejemplo, derramar sus vidas en el servicio y a gozarse con él. Y aquí encontramos otro texto para la imitación, un tema que es recurrente en Filipenses. Jesús fue el máximo ejemplo para nosotros, capítulo 2, versos 5 al 11, y en esta ocasión Pablo sirve de ejemplo. La semana que viene vamos a encontrar otros dos ejemplos que vale la pena seguir. Claro, porque nosotros podríamos decir aquí, Pablo, pero tú nos dices que sigamos el ejemplo de Cristo, pero claro, Cristo era Dios. ¿Cómo vamos nosotros a imitarle? Y aquí Pablo se pone él como ejemplo. Y luego vamos a ver que Epafrodito y Timoteo también son ejemplos para los filipenses. Pablo ofrece a la iglesia y a nosotros una imagen asombrosa de el gozo en tiempos difíciles. ¿Cómo puede regocijarse? Pues lo hace en Jesús. Jesús es el Señor. Jesús vale la pena. Él llevará a término lo que comenzó. En Jesús y a través de Él estamos haciendo y viviendo más de lo que merecemos. Echemos las raíces de nuestro gozo en Jesús. ¿Cómo vivimos a la luz de las verdades del himno a Cristo de Filipenses 2, 6 a 11? A la sombra de la cruz y ante el trono de Dios, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, siendo un testimonio de luz para un mundo oscuro, al no murmurar, manteniendo la palabra de vida y regocijándonos con un servicio sacrificado, arraigados en la gracia de Dios y anticipando el día venidero de Cristo Jesús. Padre bendito, la visión de Jesús en su entrega, en su sacrificio, nos maravilla, nos admira, nos conmueve. Pero Él no quedó en la tumba, Él se levantó. Hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y aguardamos el día en que caeremos a sus pies para adorarle en absoluta perfección. Pero mientras ese día llega, Señor, ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, así como Pablo animaba a esta iglesia en la antigüedad. Que hoy, Señor, podamos ser esa antorcha que resplandece, sin murmuraciones, sin contiendas, mostrando al mundo la belleza de la vida de Cristo en nosotros. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Os vuelvo a poner aquí, hermanos, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp también y el canal de YouTube para que podáis seguir de alguna manera mi ministerio. Y os agradezco nuevamente la atención prestada en esta noche y como acabáis de escuchar, mi oración a Dios para que vuestras vidas hoy hayan sido enriquecidas por la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor Walter. Dios le bendiga grandemente. Gracias, Gracias. pastor. Muy buenas noches y gracias. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor Juan.